Hola a todos, hoy vengo a hablar de lo que es la religión política. ¿En qué consiste eso? A ver, es muy sencillo. Sabemos que la política es una ciencia. Existe la ciencia política, al igual que, por ejemplo, la medicina es una ciencia. Existe la ciencia de la medicina. ¿Cómo empezó la ciencia de la medicina? Bien, sabemos que hace siglos, al igual que, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría tenían fundamentos mágicos, también así la medicina. Alguien se ponía enfermo y era porque el diablo había penetrado en él. En Europa, por ejemplo, en la etapa cristiana, la enfermedad no era otra cosa que una desviación del pensamiento religioso. Cuando tú te desviabas porque eras un pecador, pues enfermabas. Ese era el concepto básico de la enfermedad. También sucedía, por ejemplo, un poquito más adelante, pero las cosas cambiaron conforme pasaron los siglos. La mentalidad religiosa pasó a una mentalidad más alquímica y la alquimia de alguna forma fue precursora de la ciencia. Es muy interesante puesto que las etapas en la historia de los tres estadios, estadio religioso, filosófico y científico, no están 100% desunidas. Es decir, no se puede decir que de un siglo a otro fuera una etapa, de otro siglo a tal, pero el pensamiento del ser humano ha ido evolucionando con el propio ser humano. Claro, nosotros, por ejemplo, hace un montón de siglos, si alguien se ponía enfermo, rezábamos por él y ya está. Intentábamos quitar el diablo que tenía dentro. Eso era la enfermedad, tener un demonio dentro. Hoy en día tratamos con la ciencia de la medicina y gracias a eso curamos vidas. Si no existieran las vacunas, ¿cuántas personas morirían de cualquier pequeña cosa? Muchísimas personas. Muy bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos tenemos muy en claro que la medicina nos salva y es 100% útil. ¿Por qué es útil? Porque va al grano. La medicina intenta curar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Lo estudiamos y vamos al grano. Bien, hay una cosa en política que para mí es muy lamentable y es que hoy en día solemos votar en función de lo que nos hace sentir bien, en función de nuestras emociones. Sabéis el concepto de discurso emocional, ¿verdad? Los discursos emocionales sobre todo funcionan porque el receptor no tiene mucha idea de ciencia política. Se deja llevar por lo que le produce el discurso a nivel emocional. Si a ti te dicen, no merecemos un gobierno que deje morir a los viejos, pues todo el mundo estará de acuerdo en eso. Nadie quiere que los viejos mueran. Espero, ¿no? Pero si te dicen, no merecemos un gobierno que nos mienta, pues también es cierto, nadie se merece un gobierno que le mienta, ¿no? Bueno, excepto quien vota al que le miente, pero bueno, esa es otra cuestión. Todos estaremos de acuerdo en principios universales fundamentados en la moral. La cuestión es que la política no es moral, aunque es cierto que en filosofía política la moral sí lo es. La filosofía política no es ciencia política, ojo, al igual que la religión política no es ciencia política. ¿Por qué digo esto? Porque la religión es el primer estadio de conocimiento de algo que debe culminar en la ciencia. Y me explico. Al igual que la religión estaba ligada con la medicina hace un montón de siglos, hoy en día la política está ligada con la religión, puesto que todos los ciudadanos tenemos derecho al voto y es más, tenemos el poder político. Vivimos en una democracia representativa. La democracia representativa lo que dice es que el ciudadano tiene el poder político y lo delega a través del voto. Lo delega un representante que es el que acomete la función de representar macropolíticamente a todos los ciudadanos. Es muy interesante, ¿verdad? Bien, nosotros debemos comprender que somos los principales actores políticos, los ciudadanos, y nosotros debemos tomar el poder. Debemos ser conscientes de que nosotros somos los políticos que dejamos que nos representen, ¿ok? Aunque nosotros no tengamos un sueldo de políticos, vivimos una democracia aún joven, pero una democracia suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque existe el Estado de Derecho, la división de poderes y existe también el imperio de la ley. Esas tres cosas nos van a salvar la vida el día de mañana. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho garantiza eso, que se puedan cumplir los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Después, la separación de poderes nos garantiza que no haya ningún hijo de... ningún cabrón, que no haya ningún, ya sabéis, que esté en el gobierno intentando manejar de forma dictatorial el poder, puesto que sabemos que el poder es muy meloso. Todo el mundo quiere poder, en el fondo. Y el imperio de la ley garantiza que se cumpla la legalidad. Para que el imperio de la ley funcione se necesita también ese reparto de poder, ¿ok? Si, por ejemplo,
el poder ejecutivo. Existen tres poderes, el ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo lo que hace es ejecutar políticas públicas, el legislativo establecer las leyes y el judicial, como sabéis, se encarga de la justicia. Imaginaos que el tío que tiene el poder ejecutivo se encarga del judicial. Sería terrible. Hoy en día, todavía en estas democracias jóvenes, hay un atisbo de fusión de poderes, y eso es muy negativo. ¿Por qué sucede? Sobre todo porque todavía los políticos representan este nivel madurativo de pensamiento político en el ciudadano. Y si no hay un ciudadano político medio que realmente tenga una cultura política basada en la ciencia y no en la religión política, pues no habrá un político que esté al nivel, puesto que, recordemos, somos los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad política, no los políticos, aunque los políticos tienen la responsabilidad política representativa. Es decir, tenemos lo que votamos y no vamos a insultar a ellos y ya está. Nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos algo que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Pues, en primer lugar, tenemos que aprender que la religión política no nos lleva a ningún lado, que votar a través del corazón y legitimar ese corazón a través de la razón nos llevará a desunirnos y a la destrucción. Y la única forma de conseguir que la política real tenga serias consecuencias positivas será entender cuáles son los problemas reales y, por tanto, entender cuáles son las líneas políticas que puedan solventarlas. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de acometer una conducta política. Podemos reunirnos en sociedad, podemos hacer política, pero sobre todo tenemos la obligación, el derecho y el deber de estudiar política, de entender qué es la política para hacer un mejor mundo y una mejor nación. Puesto que la política no es algo rancio, la política tiene que ver con cómo te gastas tu dinero, cómo manejan tu dinero, cuáles son las leyes económicas que van a hacer para ti, cómo te van a decir a ti cómo manejar tus cosas. La política lo es todo, al igual que tú tienes que aprender a manejar tu dinero en tu casa, tienes que aprender a manejar tu dinero en tu país. Y nosotros, como ciudadanos que votamos, tenemos la responsabilidad de dejar atrás el pensamiento mágico en la política e irnos directamente al pensamiento científico. Eso solo se consigue siendo realistas y dejando atrás el espectro ideológico izquierda y derecha. Basta de izquierda y basta de derecha. Pensemos en términos productivos. ¿Cuáles son los problemas estos? ¿Cuáles son las posibles soluciones estas? Hagamos un estudio que diga qué solución se adecúa mejor de forma real y científica a esta situación para producir el máximo beneficio y el mínimo perjuicio. Y esto debería ser la política, una ciencia basada en la productividad, no en la ideología. Basta de izquierdas y de derechas y empecemos a hacer una política en fundamento a los problemas reales y en fundamento a las necesidades de los ciudadanos y de la nación.